tío, ellos se llaman Samuel y no me acuerdo el nombre de la prima, ¿cómo se llama? Mónica, Samuel y Mónica. Entonces bienvenido y gracias por estar con nosotros. Vamos a ir al libro de Isaías. Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11. Amén. Y vamos a leer el versículo 2 de Isaías 11, versículo 2. Dice así: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Vale. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Hermanos, puedo orar por mí. Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra, misericordia, Señor, por la sangre que derramó tu Hijo en la cruz del Calvario, Señor, por nuestros pecados. Esta mañana ponemos en tu mano la palabra, al pastor Fabio, Señor, que nos trae el mensaje. Yo te ruego, Señor, que lo que él diga sea conforme a tu espíritu, a tu voluntad, Señor, que seamos edificados en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Dios los bendiga. Entonces, venimos hablando de la obra del Espíritu Santo en el creyente y específicamente de estos dones que se encuentran en Isaías 11. Dones que son para el Hijo de Dios, pero que hemos dicho también que son para nosotros, porque dice la Biblia que nosotros, los creyentes, tenemos a Cristo en nuestros corazones. Dice Colosenses 1:27. Dice Colosenses 1:27, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Entonces, nosotros también tenemos a Cristo en nosotros. Cristo está en el creyente tiene el Espíritu Santo y por lo tanto el creyente también tiene estos dones. Aquí en este versículo tenemos tres parejas de dones. Les llamamos los dones intelectuales, que son inteligencia y sabiduría, que son los primeros que hay. Los dones administrativos, que son consejo y fortaleza, son los segundos. Y los dones espirituales, que son los que están enseguida, que son conocimiento y temor de Jehová. Todos estos dones tienen que ver con el juzgar con sabiduría, juzgar sabiamente. Son talentos que Dios nos brinda para tener un juicio justo y correcto. Como dice el versículo 3, y hará darle entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyesen sus oídos, mas juzgará con justicia a los pobres, arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Entonces son dones que sirven para la justa y correcta administración o el juicio de un pueblo. Así que Dios nos da estos dones también a nosotros para compartirlos con otras personas. Como decía el apóstol Pablo cuando quería ir a Roma, él quería pasar por allí para compartir algún don espiritual, dice la Biblia. Entonces, nosotros recibimos dones de parte de Dios, pero son para compartirlos, para entregarlos a otros, para llevarlos a otros. No son
solamente para nosotros, sino también para compartirlo a otras personas, para darlos a otras personas. Nuestra vida no estaría completa solamente con recibir algo de Dios, sino que lo que recibimos de Dios también lo tenemos que dar. Entonces no sería solamente recibir, sino dar. Para eso Dios nos da sus dones, para también nosotros administrarlos y darlos a los demás. Y estos dones específicos de Isaías capítulo 11 tienen que ver entonces con administrar justicia al pueblo. Es necesario entonces que el pueblo esté bien organizado, bien administrado. Yo pienso, hermanos, aquí en la bendición de una iglesia bien administrada, en la bendición de una iglesia donde no estemos preocupados por, digamos, la administración del dinero, donde no estemos enojados por la forma como se está administrando la iglesia, o porque el líder tenga más amistad con unos que con otros. La bendición de una iglesia donde no haya, digamos, esas acepciones de personas, se tomen más en cuenta a unos que a otros. Pienso en la bendición de una iglesia que esté bien administrada como un cuerpo, donde se piense en los beneficios de todos y no solo los de algunos. Entonces, mis hermanos, yo creo que es una bendición nuestra iglesia, y cada uno de nosotros tendrá dones de parte de Dios, y para estar completos debemos de administrar esos dones o de darlos a otros también. Así que usted debe de pensar ahí qué es lo que Dios le dio para usted dar y servir a los demás con eso que Dios le ha dado. Eso que Dios le ha dado. Me puede decir a mí, me puede comentar, y oramos por eso, para que sea Dios el que esté obrando en ese don frente a los demás hermanos y frente a todo el mundo. Amén. Porque, como digo, no seremos completos si solamente recibimos y no estamos dando. Amén. Entonces, mis hermanos, ese ministerio incluso, diría yo, que puede ir más allá de la iglesia local, en el ministerio en general, el ministerio misionero, la comunión con los hermanos de otras iglesias, con los hermanos de otras ciudades. Todo eso es una gran bendición que, bien administrada, permite que estemos siendo edificados en el Espíritu Santo. ¿Amén? Porque si no, entonces no va a haber crecimiento en el Espíritu ni vamos a estar edificados. Tenemos que ir trabajando en armonía con el Espíritu Santo, y eso se hace cuando hay orden. ¿Amén? Cuando hay orden. Por eso creo que ahí está la clave del orden que habla primera carta a los Corintios capítulo 14. Primera carta a los Corintios 14, 10, que dice 14, 40, que dice: háganse todas las cosas decentemente y con orden. Amén. Háganse todas las cosas decentemente y con orden. Y si usted mira el versículo 30, dice: y si a otro que estuviere sentado fuere revelada alguna cosa, calle primero, porque todos podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Amén. Amén. Entonces debe de haber un orden para que todos podamos ser edificados, para que todos podamos ser exhortados. Y la palabra entonces revelada de Dios para los hermanos. Así, hermanos, que, como les digo, es importante el orden en la iglesia, es muy importante en el ministerio, para que pueda haber un crecimiento espiritual y para que pueda haber una edificación, porque si no, entonces eso es un desorden, y eso es uno contra el otro y otro contra el otro, y como dice Gálatas, se están comiendo los unos a los otros, y eso no puede ser así. Una iglesia no puede ser así. Pues yo sé que pasa, sé que algunas veces pasa en algunas partes, pero eso no debe ser así, donde cada quien haga lo que mejor le parece y no donde se esté pensando en el otro. Hay que tener cuidado con eso, porque puede haber también muchos programas, mucha emoción, pero poca organización. Y en los lugares de desorden, como en empresas, negocios o a una familia, si la familia está desorganizada, pues ese no es un lugar de edificación, ese no es un lugar de esperanza. Si hay un desorden en la familia, pues ¿qué familia hay ahí? ¿Qué se están edificando los niños? No se están edificando.
Si hay una empresa desorganizada, pues ¿qué está aprendiendo la gente? Viendo a ver quién tira más para un lado y quién para el otro lado. Tampoco se están edificando, tampoco están aprendiendo. Y lo mismo, hermano, si es una iglesia llena de desorden, todos a ver quién da más, quién da menos, quién le tira al otro, pues ahí no hay ninguna edificación espiritual, amén. Entonces, esos dones que hay ahí en Isaías 11 son dones como para una correcta administración, una sabiduría para una correcta administración del pueblo. Entonces ahí, hermanos, debemos de tener cuidado, porque lógicamente cada uno de nosotros pensará que tiene algo para servir, pero que eso que nosotros pensemos no dañe al otro hermano, no dañe el don o lo que Dios le puso a la otra persona. Y recordemos también que cada uno de nosotros somos diferentes, y delante de Dios cada uno de nosotros tendrá un don distinto, así sea parecido al de otra persona, es muy seguramente un don diferente, un don distinto. Entonces no es para estar disgustado, peleando con ningún hermano o con hermanas de la iglesia, porque no tiene nada que ver eso acá, o no debería de tener nada que ver eso, tiene que ver mucha sabiduría. Así, mis hermanos, que a lo mejor usted ha estado en iglesias que son muy desorganizadas, que hay mucho desorden, y eso, usted sabe que eso ahí no es de mucha edificación, ¿cierto? No es de mucha bendición. Hasta desórdenes en los negocios, van a hacer un negocio, eso no se sabe dónde quedó el dinero, dónde quedó la plata, eso es mucho desorden y eso no edifica. La gente sale hablando mal de esos lugares y hay divisiones y hay muchos problemas, hermano, que eso no edifica para nada. Estos dones de Isaías 11, que son los dones del Hijo, que van para el Hijo, pero también si tenemos al Hijo, pues tenemos la bendición de tenerlo. Entonces, por eso, hermano, hay que tener cuidado. Por ejemplo, cuando la Biblia habla del líder, ¿cierto? Que dice que no sea un neófito, que no sea un neófito. Hay gente que me ha dicho a mí, hermano, ya me pusieron a enseñar y yo bien neófito. O sea que imagínense, enseñando ya neófito lo pusieron. Ahora, si después lo ponen a administrar otras cosas, la cosa se le va creciendo y al final ni siquiera es culpa del neófito, porque el neófito sabía que era neófito. Es culpa de los que están ahí poniéndolo para que listo, administre usted. Y bueno, yo como neófito empecé a hacer las cosas así, yo no sabía. ¿No le ha pasado que hay veces en algunos lugares hay gente que dice, haga esto? Y dice, pues yo no sé, pero lo voy a hacer. Y empieza a hacerlo y se le daña y le dice, ¿y por qué le salió mal? A mí me pusieron. A mí me pusieron y yo hice lo que sabía hacer, lo que podía hacer. Tenemos que tener cuidado, amén. Tenemos que tener cuidado. No es que no podamos hacer nada, sino que hay que tener sabiduría. Sabiduría. Y saber Dios qué es lo que nos tiene. Dios en qué nos está poniendo, amén. Ahora, en los últimos dones, porque ya vimos las dos primeras parejas, que son sabiduría e inteligencia, que serían los dones intelectuales. Ya vemos espíritu de consejo y fortaleza, que serían los administrativos. Los últimos son espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Eso le llamamos los dones espirituales, o sea, hay una relación espiritual entre esos dos dones. Y ya habíamos hablado un poquito del espíritu de temor de Jehová. El temor que Dios nos da no es para tenerle temor a otros hombres. O sea, Dios no le da a uno temor para que uno le tenga temor a otros hombres. No, porque al contrario, la Biblia dice que ¿qué le vamos a temer a los hombres que son carne como nosotros? Humanamente nosotros sí tenemos temor de algunos hombres, amén. Pero la Biblia dice que Dios nos está diciendo, ¿por qué te va a dar temor del hombre? Si es carne, no tiene por qué darte temor. Isaías capítulo 52, tiene por qué darte temor. Entonces, hermano, el temor que Dios nos da, el temor que es un don de Dios, no es el temor de tenerle miedo a los demás. Antes ese temor Dios lo va quitando, amén. Ni es tener miedo en el día del juicio. Como dice Primera de Juan, y volvámoslo a leer, Primera de Juan capítulo 4, gloria a Dios. Primera de Juan capítulo 4, versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene por nosotros. Dios es amor, y el que mora en amor mora en Dios y Dios en él. 17. En esto es perfecto el amor con nosotros. Mira lo que dice ahí. Para que tengamos confianza en el día del juicio, que cual Él es, tales somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor.
¿Y cuál es el perfecto amor? La muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Ese es el perfecto amor. En ese perfecto amor, que es la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, pues nosotros en el día de hoy no tenemos temor del día del juicio. Porque imaginen nosotros aquí con miedo del día del juicio. Ay, el día del juicio me van a sacar todas esas cosas ahí, todo eso a la luz. No, pues entonces, ¿qué pasó con la muerte de Cristo? ¿Qué pasó con la expiación del Señor Jesucristo? Amén. Entonces, hermanos, no, el perfecto amor echa fuera el temor. Vea que eso lo pensaba uno, era como en otras cosas. Pero si uno lo lee, está hablando es del sacrificio del Señor Jesucristo. De eso es lo que está hablando ahí. Si uno lo lee con detalle. Ahora, mis hermanos, el Señor Jesucristo, por supuesto, no le tenía temor a los hombres. Los fariseos llegaban y le decían: maestro, sabemos que usted no le tiene miedo a nadie. Maestro, sabemos que usted no se cuida lo que va a decir. Él no le tenía temor a los hombres. Incluso le dijo a los discípulos: no le tengan temor al que puede matar el cuerpo. No tengan temor de eso. Sabemos que el Señor Jesucristo no tenía temor de hombres. Pero, entonces, ¿cuál era el temor de Jehová que tenía el Señor Jesucristo? Por supuesto, Él no va a tener temor del día del juicio porque Él será el juez. ¿Cuál era el temor de Jehová que tenía el Señor Jesucristo? Porque ahí dice, vino sobre Él en Isaías 11, el don de temor de Jehová. ¿Cuál sería el temor de Jehová que tenía el Señor Jesucristo? ¿Qué temor de Dios podía tener el Señor Jesucristo si era Dios mismo? Claro que era Dios en la carne. Era Dios aquí en la carne. Bueno, yo creo que esa respuesta está, o una pista por lo menos, en Juan, capítulo 5, Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 19. Evangelio de Juan 5, 19. Gloria a Dios. Respondió pues Jesús y les dijo: de cierto os digo, que no puede el Hijo hacer algo de sí mismo, sino lo que viene a hacer al Padre. Porque todo lo que Él hace, eso también hace el Hijo juntamente. O sea que, ¿cuál sería el temor del Hijo? Hacer exactamente todo lo que le dijera el Padre. No podía hacer algo por fuera de la comunión con el Padre. Ese sería el temor. Voy a hacer todo tal cual como me lo está diciendo el Padre que lo tengo que hacer. No puedo hacer nada diferente a lo que el Padre me está diciendo que lo haga. Así debería ser el temor, entonces, de la misma manera que Dios pone en nosotros. El temor de Jehová. ¿Estamos haciendo lo que Dios nos está diciendo que hagamos? ¿Tengo temor de hacer las cosas como Dios quiere que yo las haga? ¿O a mí no me importa eso? ¿O no tengo ningún temor y simplemente hago las cosas como yo pienso que las debo de hacer? Pero la Biblia dice que Él nos puso el temor de Jehová en nosotros. O sea que no resistamos a lo que Dios quiere obrar en nosotros. Que lo que Dios quiere obrar en nosotros es que hagamos las cosas como Él quiere que las hagamos. Eso es lo que Dios quiere obrar en nosotros. No resistamos. Un ejemplo de eso es cuando estuvo el Getsemaní. Esperen. Ya va. Esperen. Lucas 22. No, para que vea que Lucas 22. Está concentrado, hermano. Lucas 22, 41. Aleluya. Gloria a Dios. Y Él se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa esta copa de mí. Pero no se haga mi voluntad, más la tuya. Entonces, ¿cuál era la voluntad de Él? Que no le pasara eso. La voluntad de la carne. Estamos hablando de, por eso el seminario que vamos a tener en Marinilla es la humanidad de Cristo. Está la voluntad de la carne. Pasa esta copa de mí. Yo no quiero pasar por ese calvario. Pero dice: mas no se haga mi voluntad. Ahí está el temor. Sino la tuya. Dice el 43. Y le apareció un ángel del cielo esforzándole. O sea, un ángel vino a ayudar, a fortalecer. La gente dice: pero ¿cómo le va a aparecer un ángel a ayudar a Cristo? ¿Cómo va a venir un ángel a ayudar a Jesucristo? Estaba en la carne. Amén. Estaba en la carne. Vino un ángel y le ayudó, no sé cómo. Tarea que no aguantaba más, no podía orar más, estaba muy mal y el ángel lo tiene que seguir orando. No, yo lo sostengo. Siga ahí clamando. No puede dejar de orar.
Siga clamando. No sé cómo les daría el ángel, pero el ángel estaba esforzando. Y es el 44. Mire ese versículo, mire cómo empieza. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Estando en agonía, oraba más intensamente. Y fue su sudor como gotas grandes de sangre que descendían hasta la tierra. Entonces, ese punto ahí, como dice el hermano, es el punto de temor de Jehová. Debo de hacer lo que Dios me está diciendo que debo de hacer, no lo que yo pienso que debo de hacer. Amén. Vaya a Hebreos capítulo 5. Aleluya. Dios nos habla, mis hermanos. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos 5, 7. Gloria a Dios. El cual en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y también suplicaciones, con gran clamor y lágrimas, a aquel que le podía librar de la muerte, fue oído y librado de su miedo. Ahí está. Tenía miedo en el sentido de que iba a morir y de que no quería hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Del Padre. Ahora uno dice, pero ¿cómo va a tener miedo Jesucristo? Estaba en la carne. Estaba en la carne. La humanidad de Cristo. Estaba en la carne. ¿Cómo va a tener miedo? Él no tenía miedo de los hombres, pero tenía miedo de Dios. No quería hacer lo que le desagradara al Padre. Quería hacer lo que le agradaba al Padre. Amén. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos ese miedo. Amén. Cuando vamos a hacer algo decimos, bueno, voy a hacer esto, aunque no me gusta, pero es lo que Dios quiere. Y me da mucho miedo hacer lo que Dios no quiere. ¿Tendremos ese miedo? O al contrario, yo no voy a hacer esto porque yo sé que a Dios no le agrada. Y tengo temor de ir a hacer lo que a Dios le desagrada. Entonces no lo hago. Pues la Biblia dice que Él nos puso ese temor, pero como que no lo estamos ejercitando, como que lo dejamos pasar de largo. Mire lo que dice Jeremías 32. Jeremías 32. Gloria a Dios. Jeremías 32, 39. Darles un corazón y un camino, para que me teman perpetuamente, para que hayan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos concierto eterno, que no tornaré atrás de les hacer bien. Y daré mi temor en su corazón, para que no se aparten de mí. Daré mi temor en su corazón, para que no se qué, se aparten de mí. Jeremías 32, 40. O sea que hay una relación entre tener temor de Dios y hacer la voluntad de Dios. Ahí está la relación. Tener temor de Dios me ayuda a hacer la voluntad de Dios. No tenerlo me ayuda a ir en contra de la voluntad de Dios. A ir con mi propia voluntad, con mi propio conocimiento, con mi propio entendimiento, con mi propia experiencia, con mi propio orgullo, con mi propia sabiduría. Cuando no hay temor de Dios, voy con todo eso y me creo mejor que los demás, y me creo que sé más que los demás, y veo a los demás ¿cómo es? Por encima o por debajo, por lo que sea, pero veo a los demás como, cierto, no sé si yo, pero los veo menores que yo, y ahí no hay temor de Dios. Ahí no hay temor de Dios. Ahí hay sabiduría terrenal. ¿Y qué dice la Biblia que es la sabiduría terrenal? Animal y demoníaca. Esa es la sabiduría, animal y demoníaca. La que no sigue el temor de Dios. Entonces, mis hermanos, debemos de cuidarnos de que cuando el Espíritu Santo nos habla
y nos diga, cuidado, cuidado, haces lo que Dios no quiere hacer. Mira, vas a hacer algo que no es la voluntad de Dios. Cuando el Espíritu Santo nos hable, tengamos temor. Tengamos temor. Yo me imagino que el Señor Jesucristo en su hora de angustia, imagina el Señor Jesucristo en su hora de angustia. Él diciendo, Padre, yo sé que tú no quieres que yo no sufra, como dice hoy la gente. Yo sé que tú quieres que yo esté bien. No. Pero así dice la gente. ¿O no? Dios mío, yo sé que usted me quiere dar es bien. Eso lo cree usted. Ajá. ¿Quién sabe Dios por dónde lo quiere llevar? Amén, amén. Amén. Dios mío, es que usted no quiere ver que un hijo suyo sufra. Bueno, pero el Hijo de Dios sufrió. Amén. 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 Señor. Pero eso enseña hoy día. Hay veces, hermano, Dios nos pasa por unos lugares duros, difíciles. Amén. Y hay que aceptarlo. Otras veces nos va a manantiales de vida. Y hay que gozarnos. También. Tengamos temor de Dios. En segundo lugar está el conocimiento. Porque dice, en temor de Jehová hay conocimiento. Este conocimiento, entre los dones espirituales, no debe ser el conocimiento de cualquier cosa, sino un conocimiento espiritual. Conocimiento de la voluntad de Dios. El Hijo de Dios Jesucristo tenía el conocimiento de la voluntad de Dios. Así, mis hermanos, que uno puede decir, bueno, yo tengo el temor de Dios para no hacer lo que Él no quiere que yo haga o hacer lo que Él quiere que yo haga. Yo no soy tan, como dicen por ahí, no soy tan arrebatado para hacer lo que yo pienso. Soy tan arrebatado para hacer lo que yo pienso sin tener temor de Dios. O yo no soy tan tímido como si Dios me dice que haga algo y no lo hago. No, yo tengo el temor de Dios, pero tengo un problema. Yo no sé qué es lo que Dios quiere que yo haga. Ahí está el problema. Yo no sé si Dios quiere que lo haga o no lo haga. ¿Cómo sé yo eso? Pues la Biblia dice que así como Dios le da el temor, Dios le da el conocimiento. Dios se lo da. Yo no sé cómo. El Espíritu Santo. Amén. Amén. Y es una cosa muy personal, es como de Dios con cada uno. Y para mí sería muy complicado si usted viene y me pregunta, pastor, dígame si hago esto, si hago aquello. Ay, Señor. Pero es que Dios le está hablando eso a usted. Para yo decirle, yo mismo decirle que por dónde es. Yo le doy lo general, pero si es un asunto muy particular, mire qué es lo que Dios le está mostrando. Duro, me la ponen a veces difícil, complicada, y terminaría uno haciendo el trabajo de Dios, y tengo temor de hacer lo que no tengo que hacer. Amén. De hacer el trabajo que no es mi trabajo. Entonces, mis hermanos, mire Mateo 11:27. Bendito sea Dios. Mateo 11:27. Hablando del conocimiento espiritual. Mateo 11:27 dice: todas las cosas, dice el Señor Jesucristo, todas las cosas me son entregadas por mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció a alguno sino el Hijo. O sea, el Hijo de Dios conoce todo lo que el Padre quiere. Conoce todo lo del Padre, el Hijo. Pero después dice, y aquel a quien el Hijo le quisiera revelar. Vamos a decir, a los creyentes. A los creyentes. Dios le quiere revelar a los creyentes el conocimiento del Padre. Jesús le quiere mostrar a usted y a mí, nos quiere mostrar qué es lo que quiere el Padre. Jesús lo quiere hacer. El Espíritu Santo lo quiere hacer. El Espíritu Santo nos quiere mostrar la voluntad de Dios. No es que Él la tenga escondida por allá, no. Él no la quiere mostrar. Esa es parte de su trabajo, de la obra del Espíritu Santo. Así como Él le da el temor de Dios, Él le quiere mostrar qué es lo que debe hacer. Es que Él se lo quiere esconder. Mire, Juan 10, el Evangelio de Juan capítulo 10. Gloria a Dios. El Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 15.
conoce a mí, ¿sí ven? Como Él me conoce, yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. Él conoce al Padre, el Padre lo conoce a Él. Él quiere darnos ese conocimiento. Él no lo quiere dar. Así, mi hermano, que entre más conozcamos del Hijo, y más crezcamos espiritualmente, pues conoceremos la voluntad de Dios. Y ese es un conocimiento espiritual. No estoy hablando acá de la inteligencia intelectual, como en el primer don intelectual. Estoy hablando del conocimiento espiritual. Porque Dios también le dio, o nos dio a nosotros, y es de Dios, inteligencia intelectual. Dios también nos la dio. Dios también nos permite, nos da inteligencia para memorizar cosas, nombres, lugares, para aprender cosas. Dios nos da una inteligencia también. Eso es de Dios, que Él nos la dio. Pero no estoy hablando de esa inteligencia. La Biblia también habla de eso. Creativa, para hacer creación. Miren, en Éxodo 35, es un pasaje más o menos conocido. Amén. Éxodo 35, versículo 31 dice: y lo ha henchido de Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en todo artificio, para inventar invenciones, para orar en oro y en plata y en metal, y en obra de pedrería, para engastar, y en obra de madera, para orar en toda obra de invención. Esto es Bezaleel. Dios le dio esa inteligencia para hacer esas invenciones de metal y de plata y orfebrería y pedrería. Todas las cosas Dios se las dio. Dios le dio esa inteligencia, pero esa es una inteligencia intelectual para hacer algo. Aquí estamos hablando de otra inteligencia, de otro conocimiento, el conocimiento espiritual. Así es. Gloria a Dios. Pero nosotros tenemos cierta inteligencia porque tenemos experiencia en ciertas cosas. Amén. Usted le va a decir: vea, vaya para ese lugar, vaya para allá. Y usted va para allá y se encuentra con otro y le dice: cuidado, vea, por allá le va a salir tal, por allá están atracando, por allí no sé qué, por allá... Sabe toda la historia. ¿Y por qué sabe tanto? Pues porque ya conoce el camino y le ha pasado y tiene una inteligencia y le está diciendo todas las cosas. Pero tan tremendo ese que le dice que, ¿sabe qué le dice? Si Dios le advierte a uno, es que Él no es Dios, pero Él se la cree. Le dice: vea, si Dios le advierte a uno, no tiene que seguir esa advertencia. Eso es inteligencia intelectual. Y vamos a decir, Dios le advirtió, sí, en un sentido, le puso al hombre ahí para que le hablara. Pero no es que Él sea Dios. Entonces, inteligencia, hermano, digamos, intelectual, todos tenemos de alguna manera, todos tenemos. Algunos trabajan, saben trabajar con niños, otros la mecánica, otros son muy buenos para los negocios, para la música, otros tienen conocimiento en los idiomas, psicólogos, para las ventas, para manejar la plata, las finanzas, son muy buenos, para dibujar, para pintar, son muy buenos, para organizar cosas, son muy buenos. Y todos esos conocimientos son conocimientos dados por Dios. Amén. Pero no es el conocimiento espiritual de la voluntad de Dios, que es el que está acá. Mire, Primera de Samuel, capítulo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 2. La oración de Ana. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 3. Aleluya. Gloria a Dios. No multipliquéis hablando grandezas. Grandezas. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Amén. Porque el Dios de las ciencias es Jehová, y las obras magníficas a Él le son prestas. Así es. Vean la oración de Ana. No se pongan a hablar mucho, que saben mucho de muchas cosas, porque delante de Dios no saben nada.
Ah, pero es que yo estudié 7 años medicina. Entonces sé mucho. No hable mucho, mejor, quédese callado. Amén. Amén, sí, quédese callado. Sí, por ahí. Y están en los colegios públicos y en los colegios privados engañando a los estudiantes. Amén. Porque les dicen, ¿para qué estudian? Es que uno estudia es para eso. Mire qué arrogancia de los profesores. Es que uno estudia es para eso, para conseguir, o si no, ¿para qué estudiamos? ¿Para qué nos quemamos las pestañas? ¿Cuál pestaña? Ahí las tienen todavía. Pero con palabras arrogantes de conocimiento aquí terrenal, intelectual. Y creen que ellos, porque estudiaron 7 años, lo consiguieron. Dios en su misericordia los dio. Dios en su misericordia los dio a esos arrogantes. Nosotros como pueblo de Dios debemos de entender que lo que sepamos fue que Dios nos lo dio. Por eso dice ahí, ¿para qué hablan grandezas y palabras arrogantes? No hablen así. Cállense la boca. No hablen de esa manera. Oh, gloria a Dios. Hermanos, mire Daniel 2. Daniel 2. Daniel 2. Amén. Versículo 21. Amén. Él es el que muda los tiempos, o sea Dios. Amén. Y las oportunidades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Aleluya. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. ¿Qué mejor conocimiento podemos tener, hermanos, que conocer a Dios y su voluntad? Es el más grande. Puede que sepamos mucho de historia, pero no sabemos cuándo es el momento para asumir una oportunidad. Porque ¿quién es el que quita y pone la oportunidad de Dios? Oye, y usted, no pues que sabe tanto, no es tan intelectual, no pues que es profesor, vea, sabe tanto de historia y vea cómo está. No me di cuenta de la oportunidad. ¿Por qué? Porque estaba mirando el conocimiento terrenal, que también Dios me lo dio, gloria a Dios, pero fallé en el espiritual. Y no tuve temor de Jehová, y como creía que sabía mucho, vamos para allá. Vamos a hacer. Aún yo creería el conocimiento teológico. Aún puede haber gente que sepa mucho de la Biblia y mucha teología y estudiado muchos maestros y teólogos y no saben discernir la voluntad de Dios. Amén. Estoy mirando a David. Y no lo saben hacer. Así es. Ahora, mis hermanos, eso, digo yo, parece que fuera como una especie de embrujo o de hechizo. Es decir, la gente que cree que saben mucho y por lo que saben se van en la vida sin buscar la voluntad de Dios. Ellos están como embrujados, como hechizados por ese conocimiento que aprendieron. Envanece. Están como hechizados. Ah, sí, yo sé mucho de esto. Yo sé mucho de tal cosa, yo conozco mucho. Y eso como que les sirve para tomar todas las decisiones en la vida. Cualquier decisión. Están como en un embrujo. El embrujo del conocimiento intelectual y no de la voluntad de Dios. Cuando la gente no conoce a Dios, conoce mucho de esta vida, de la sabiduría de esta vida, pero eso es solo un embrujo. Usted puede, hermano, saber mucho de mecánica, de modas, de carpintería, pero si usted no conoce la voluntad de Dios, le falta lo más importante. Amén, amén. La matemática, la ebanistería, la historia, la música, todo ese conocimiento que Dios se lo ha dado es muy bueno, pero debemos de ir más allá. Debemos de ir al conocimiento espiritual. Es bonita la ciencia del mundo, pero cuando usted con todos sus conocimientos no está dando la gloria a Dios, sino que se deleita en eso, está en un embrujo. Piensa que usted solo puede hacerse su propia religión, que usted puede hacerse su propia sabiduría. Es como si hiciera un ídolo de lo que sabe,
un ídolo de su filosofía, un ídolo de su religiosidad, un ídolo de sus emociones. Y sabe, Dios le tiene un nombre a esas personas. Mire Jeremías 10. Al nombre de Dios damos la gloria. Amén. Bendito sea Él para siempre. Jeremías 10, 12. Alabado sea Dios. ¿Qué está hablando de Dios? El que hace la tierra con su potencia. El que pone en orden el mundo con su saber. Extiende los cielos con su prudencia. Aleluya. A su voz se da multitud de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y hace salir al viento de sus escondederos. Todo hombre se embrutece a esta ciencia. Avergüéncese de su vaciadizo todo fundidor, porque mentira es su obra de fundición, no hay espíritu en ello. El hombre que hace un ídolo de su propia inteligencia es también para Dios un bruto. Amén. Es un bruto. Se embrutecen con eso. ¿Cuántos brutos hay aquí? No, todos somos brutos, sí, pero ¿cuántos de pronto aquí están diciendo, no, yo con todo lo que sé con eso vivo, yo con todo lo que sé con eso me muevo, yo ya tengo mucha experiencia en la vida? Bueno, para Dios, si usted está hablando así, es un bruto, está embrutecido con su propia sabiduría y no quiere buscar la voluntad de Dios. ¿Qué cosa, hermano? Mire lo que dice Salmo 69. Salmo 69. Gloria sea el Señor para siempre. Salmo 69, versículo 5 dice: Dios, tú sabes mi insensatez. Ya, es mejor decirle así. Señor, usted sabe mi insensatez, yo no soy sabio. Mis delitos no te son ocultos, usted los conoce. Ya, de una vez. Y si algo sé, me glorío en su sabiduría. Y si algo conozco, me glorío en su sabiduría. Así, mis hermanos, que todo ese conocimiento intelectual que usted y yo tengamos no es nada frente al conocimiento de Dios. Amén. Quiero concluir con esto. El Hijo de Dios nos quiere revelar al Padre. Él nos quiere revelar su voluntad. Él no quiere que seamos ignorantes de su voluntad. No la quiere mostrar. Dejemos que Él siga obrando. Que Él siga obrando en nuestra vida. Primera de Juan 5:20. Aleluya. Primera de Juan 5:20 dice: Amén. Pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento. Mire que Él nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Amén. Estamos en el verdadero, Amén. en su Hijo Jesucristo. Así es. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es un verso que habla de la divinidad del Hijo. El Hijo quiere revelar al Padre a aquellos que son de Él. El Hijo nos quiere dar a conocer al Padre. Él nos quiere dar a conocer la voluntad de Dios en el temor de Jehová. Aleluya. Permita que el Espíritu Santo le siga revelando al Padre. Que el Hijo de Dios le siga revelando la voluntad de Dios. Que lo que usted haga o deje de hacer no sea porque lo vio en otra persona, porque lo vio en otros pastores, o porque se lo mostró su conocimiento propio en la vida. No. Tengamos un poquito de temor de Dios, de hacer lo que Dios quiere que hagamos o dejar de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Hermanos, esta semana me arrodillaba en oración y le decía al Señor: Señor, yo no quiero hacer esto porque entiendo que es tu voluntad que yo haga otra cosa. El Espíritu Santo no me da testimonio de hacerlo, aunque sé hacerlo. Aunque sé hacerlo. Pero también uno se puede arrodillar y decirle: Señor,
yo debo de hacer esto, aunque no lo sé hacer, pero el Espíritu Santo le está dando testimonio a mi espíritu que lo debo de hacer, y es tu voluntad. Enséñame. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos, Señor. Estamos aquí en tu presencia. Te agradecemos